6. ¿Listos? Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. ¿Listos? Así dice la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundantemente en acciones de gracia. Pero ahí en el 7, al inicio del versículo 7, vamos a enfocarnos en esa palabra, arraigados. ¿Sí? Es interesante esta palabra. Esta palabra lo que quiere nos dice, o lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios, o lo que quiero tratarles de transmitir hoy a través de la palabra de Dios, es que arraigado lo que quiere decir, en unas palabras simples, es cuando, por ejemplo, cuando un árbol es pequeño, crece, y ese árbol, sus raíces también van creciendo para abajo. Entonces, y ese árbol se arraiga, ¿sí? Se fortalece. Y es lo que, prácticamente, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, arraigados. Y eso es lo que nosotros en estos tiempos, el cristianismo o el cristiano, es lo que muy poco hacemos. Arraigarnos en la palabra de Dios, a tener raíces de la palabra de Dios, tal vez afirmarnos más en la palabra de Dios. Es muy lamentable en estos tiempos que hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, pero muy poco madurez, muy poca gente que se está arraigando. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos ver cuando una persona, cuando un hijo de Dios está arraigado? Se ve sencillo. Cuando vienen las pruebas, o vienen las situaciones difíciles, o vienen los momentos de las decisiones, ahí nos damos cuenta cuánta madurez hay en nuestras vidas. Ahí nos damos cuenta, cuando viene la tormenta, ahí nos damos cuenta cuánto estamos afianzados o agarrados de la palabra de Dios. Porque cuando viene la situación difícil a nuestras vidas, ahí es verdaderamente, va a salir la persona que tú eres, va a salir la persona que yo soy. Vamos a reaccionar de la manera que si hay madurez o no hay madurez en nuestras vidas. Si la persona no está madura en la fe, madura en la palabra de Dios, va a tener una reacción, no sé, simplemente siempre va a empezar a negar la fe, o va a empezar a querer renunciar, o va a querer decir, esto no funciona. Cuando la persona no está arraigada, o cuando no tiene fundamentos bíblicos, o en este sentido, quiero usar también esta palabra que lo mío, que no hay carácter en esa persona, siempre va a tender a querer renunciar a la fe. O siempre va a tender a esa persona a estar una persona que no va a disfrutar la vida, no va a disfrutar la relación, la intimidad con el Espíritu Santo o la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Y lamentablemente eso es lo que ahora en estos tiempos miramos mucho. Yo creo que hemos pasado circunstancias, yo creo que tú has pasado circunstancias, o estás pasando momentos ahora. Todos estamos en un momento estelar, lo quiero decir, en nuestras vidas, pero depende cuánto arraigado estás en la palabra de Dios, o cuánto profundizado estés en la palabra de Dios. Eso va a determinar cómo tú vas a salir adelante en este momento.
jóvenes. Hay otros que están en un punto que ya son abuelos o ya tienen hijos adultos todavía en casa y ya están en retos grandes. O en el mismo matrimonio estás pasando retos grandes en este momento, si estás casado. O personalmente estás pasando momentos difíciles. O sea, estamos en un momento y la profundidad de nuestras raíces, déjenme hablar de esta manera, la profundidad de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestra profundidad de nuestro carácter va a determinar si nosotros vamos a salir adelante o no vamos a salir adelante. Va a determinar si tu alegría, va a determinar si vas a ser una persona alegre o una persona frustrada o triste. O sea, todo esto, hay veces que nosotros no le tomamos tanta importancia. Hablando de hombres, nos estamos hablando nosotros como hijos de Dios. Porque si nosotros como hijos de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la verdad, nosotros, ahora ponte a pensar el mundo que está en tinieblas, el mundo que no tiene la palabra de Dios. O sea, esta es otra historia. Pero ahora iglesia, yo te estoy diciendo, o yo te pregunto, o medita o piensa, hasta que tu vida, cuán profundas están tus raíces en la palabra de Dios. O sea, preguntémonos, cuán profundo nosotros, o hasta dónde nosotros queremos madurar en la palabra de Dios. Porque eso va más allá del emocionalismo, va más allá de querer tener una experiencia, que son buenas, pero cuando nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, es cuando vamos a obtener la victoria o vamos a salir adelante, porque la vida está llena de retos. Ya digas tú, hay personas que dicen, pues ya el tiempo se me acabó, ya crié los hijos, ya los levanté, ya se fueron, pero eso no implica que tu vida se ha acabado, implica que estás en otra etapa y en esta etapa vienen retos nuevos para tu vida. Y si tú estás todavía con la familia, tienes retos todavía en la vida. Amén. Oye, no importa en qué situación de la vida estés, no importa que digas, hay muchos que decimos, y lamentablemente así lo decimos, pues a mí no me afecta nada eso, yo ya crié, ya tuve mis hijos, ya se fueron. No, pero aún así, aunque no tengas tus hijos todavía, o ya no los tengas ahí, aún tú tienes retos, o si tienes hijos, aún tienes retos. ¿Por qué? Porque estamos en la vida, y la vida en sí la vida es un reto. Amén. Ya en sí, el que tú te levantes cada mañana, ya estás enfrentando un reto. Pero lamentablemente aquí es la situación. Muchos de nosotros, los que no estamos madurando en la palabra de Dios, siempre creemos o pensamos que solamente entramos en esa búsqueda profunda de Dios, en esa búsqueda profunda del Espíritu Santo, cuando estamos ya dentro de la situación. Y eso marca, o eso demuestra nuestra poca profundidad en la palabra de Dios. Amén. Es como dice el dicho, ¿no? Ya el niño ahogado, o como dice, ya cuando el niño está ahogado, ya es cuando tapan el pozo. O sea, cuando ya estamos dentro de la situación, es cuando que creemos o pensamos que es cuando Dios tenemos que buscarlo, tenemos que ahora sí doblegarnos, ahora sí humillarnos, ahora sí ir a la iglesia, ahora sí vamos a hacerlo todo, ahora sí lo que diga el pastor, voy a venir, voy a levantar las manos, voy a ayunar, voy a orar, ahora ¿para qué? Para que Dios te conteste. Y te das cuenta que hay unas horas y no pasa nada. Y que dices, oh Dios, no me amas. No. ¿Por qué? Porque eso determina, está mostrando nuestra poca profundidad en la palabra de Dios. Sin en cambio, cuando nosotros, fíjate, cuando un hombre o cuando una mujer
reconoce y sabe que dependemos solamente del Señor, ya sea en los momentos alegres, ya sea en los momentos difíciles, ya sea en cada etapa de nuestras vidas, siempre vamos a estar conectados con Él. Siempre vamos a estar, la importancia de estar en la casa del Señor, la importancia de estar pegados a la palabra de Dios. Y eso va, cuando llega el momento, cuando llega el momento a tu vida, estás preparado. Amén. Eso es estar arraigado. Es como, ustedes ya saben la historia de esto. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica? Yo sé que lo han escuchado. ¿Cuál es la característica de una palmera? Una de las tantas que la palmera tiene, que tiene la capacidad de esta planta de estar en una zona tropical, pero también de estar en un lugar desértico. Y de los dos lados tiene retos. En la zona tropical pueden venir, ¿cómo se llama? Ciclones o estas, ¿cómo se llaman? Los tornados, huracanes, gracias. Y pueden venir y aún esta palmera está ahí. Bueno, se dobla, pero aún ahí permanece. Y en los lugares desérticos, ¿cuál es el gran reto de la palmera? Que no hay agua, pero cuando está arraigada, sus raíces están profundas, consigue los minerales, consigue el agua que necesita. Amén. Por ello, nosotros, esa es una de las características de este árbol. Y eso significa estar arraigado. Se dice que crece alrededor de unos 30 metros, pero la misma altura que tiene, es la misma profundidad que tienen las raíces. 30 metros hacia abajo. Por ello, ni un huracán, por ello, ni una sequedad, un desierto, la puede derribar, o la puede secar, o la puede destruir. Por ello, nosotros, depende cuán profundas tengamos nuestras raíces en la palabra de Dios. Cuán cimentados estemos en la palabra de Dios. Eso va a determinar tu victoria o eso va a determinar tu derrota. Amén. Por ello, mi hermano, debemos de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Yo creo, y lo he dicho, y siempre cuando platico con ustedes, yo sé que ustedes me escuchan, siempre el problema de nosotros como hijos de Dios, puede más la cultura, puede más la manera de cómo vive el mundo de nuestras vidas que la misma palabra de nuestras vidas. Hace más efecto la cultura, hace más efecto todo eso de lo que nos rodea que lo que la misma palabra puede hacer efecto en tu propia vida o en mi vida. Amén. Porque ahorita estás escuchando, yo te estoy compartiendo, te estoy exhortando, te estoy animando, pero al ratito cuando tú y yo salgamos de nuestros quehaceres diarios, vas a empezar a vivir como has venido viviendo por muchos años. Amén. Y ese es el problema. Y yo no estoy diciendo que todas las cosas que tú haces en la vida estén mal, pero sí hay cosas que tienen que cambiarse en nuestras vidas. Porque si no van a cambiar esas cosas, o no cambiamos esas cosas, o la palabra de Dios no renueva esas cosas en nuestras vidas, ¿sabes qué? Vamos a estar siendo, o vamos a seguir siendo los mismos. Si tú y yo seguimos pensando como pensábamos hace 10 años, 5 años o 3 años atrás, y sigues pensando ahorita igual, entonces la palabra de Dios no está haciendo efecto en tu vida. Amén. Pero, ¿cuán profunda están tus raíces? ¿Cuán profundas están mis raíces? Debemos preguntarnos eso. ¿Por qué? Porque simplemente si nosotros no tenemos nuestras raíces fundamentadas o profundas, cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier situación, cualquier miradita, cualquier cosita que a ti no te parezca, tú vas a ser una persona desanimada, o vas a estar pensando tantas cosas que a veces que las personas no piensan ni siquiera de ti. Amén. Yo siempre les digo, yo les digo a ustedes y se los digo, no piensen tantas cosas, vengan y pregúntenme.
iglesia, hago las cosas en la iglesia. ¿Sí? No digan, es que son estos, que el pastor es con... No, pregunten. Pero cuando no tenemos esa capacidad de tener esa madurez y preguntar, nadie se va a enojar por una pregunta. Amén. Tenemos que aprender. No sé por qué hacer las cosas. No, todo tiene una razón. Pero eso determina tu carácter o mi carácter. ¿Cuánto fruto estamos produciendo? Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a seguir continuando la palabra. Ahí mismo en Colosenses 1:10. Nada más un versículo atrás, por favor. ¿Listos? ¿Listos? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el ¿qué? En el conocimiento de Dios. Y vengo diciendo lo mismo cada estos últimos domingos. Llevar fruto. ¿Sí? Tener fruto. Llevando fruto en toda ¿qué? Buena obra. O sea, a veces nos preguntamos, a veces sobre espiritualizamos tantas las cosas, hay cosas que no tienen que ser espiritualizadas y las espiritualizamos. Y nos damos cuenta que a veces cuando decimos llevar fruto, significa, muchos caemos en esto, significa que tengo que orar mucho, que tengo que, leer mucho la Biblia, pero no es, llevar fruto significa hacer ¿qué? Buenas obras. Y es algo que la iglesia cristiana ha perdido, hacer buenas obras. Hemos perdido eso. Hemos perdido en ser personas de poder ser serviciales. No, ya ahora nosotros siempre pensamos que ahora ya somos llamados a la palabra, ya fuimos llamados al reino de Dios, y muchos decimos, ¿y ahora qué? No, ahora es que empezar a servir, a empezar a hacer buenas obras, a caminar, trabajando, que puedan ver la luz de Cristo en mi vida, sirviendo a otros. Amén. Pero muchos de nosotros decimos, ya ahora soy, ¿sabe cómo en la iglesia? Ahora ya soy cristiano, ahora ya tengo un puesto en la iglesia, ahora necesitan que a mí me sirvan. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos ha llamado a hacer buenas obras, dentro con los hermanos, dentro de la familia cristiana, pero también fuera de la familia, fuera de estas cuatro paredes. Ayudar a las personas. Y más en este país. Más, ¿por qué? Porque hay personas, hay momentos que hay personas que a veces no saben. Yo he escuchado, hay personas que a veces no pueden ir al supermercado porque no hay nadie en quien los pueda llevar. Y a veces nosotros los cristianos escuchamos eso y nunca nos ofrecemos. ¿Sí? Pues que pague un Uber para que vaya. No. Nosotros. O alguien te llama y dice, no tengo tiempo para ayudarte. No tengo tiempo. Y tu tiempo que estás sentado en casa. Por eso, mi hermano, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tocar el mundo? ¿Cómo nosotros van a ver la luz de Cristo en nuestras vidas si no están viendo nuestras buenas obras? Si no están viendo nuestra amabilidad hacia las personas. Por eso, mi hermano, necesitamos llevar fruto. Y una persona que no está arraigada, una persona que sus raíces no están profundas, son los que menos sirven, o somos los que menos servimos. Mi hermano, podemos servir, podemos ayudar. Amén. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aún aquí mismo dentro de la iglesia o dentro del cristiano, hay mucha
Porque si te das cuenta, muchos de nosotros, cuando estamos fíjense cómo somos, cuando estamos en un estudio bíblico, leemos el texto o leemos una palabra y luego decimos esto, yo pienso esto. Pero bueno, tú lo piensas, pero el texto no dice eso. Y ese es el problema, que muchos de nosotros a veces hacemos lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, pero no lo que dice el texto o lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y el hecho que lo estás leyendo no significa que estás obedeciendo la palabra de Dios. Pero mi hermano, no podemos engañarnos, no podemos seguir así. ¿Qué es? Estar arraigados. Estar arraigados es conocer la palabra de Dios y llevarla ¿a qué? A cabo. Amén. Y la palabra de Dios nos manda a hacer buenas obras. La palabra de Dios nos insta, porque muchos de nosotros solo estamos mirando, nos estamos mirando a nosotros mismos, en nuestra necesidad. Mira, te voy a ser sincero. Si tú si nada más te dedicas a mirarte a ti todo el tiempo, siempre vas a tener necesidad. Si yo me dedico a mirarme a mí, siempre tengo necesidades. Amén. Muchos de nosotros estamos paralizados. ¿Sabes por qué? Porque solamente estamos mirando lo que necesitamos nosotros. Esa es la realidad. Todo el tiempo, por naturaleza, el ser humano tendemos a estar mirando lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos. Lo que me falta, lo que no tengo, lo que puedo hacer, lo que podría tener, tantas cosas. Y todo eso, ¿sabes lo que hace? Nos opaca o nos tapa, y de esa manera no podemos ver la necesidad del prójimo. Y aún, lo peor de todo, ni siquiera puedes ver la necesidad de los de tu propia casa. Es un problema. Ese es el problema de nosotros. Y ese es el gran problema. Aún mira, podemos traerlo, podemos hacerlo desde la familia más grande, podemos, digamos, esto llevarlo entre la sociedad, lo podemos traer entre la familia, pero lo podemos traer más cerca, aún hasta en el matrimonio. Ese es el gran problema, que siempre se está mirando, el esposo siempre está mirando su necesidad, y la esposa siempre está mirando su necesidad, y siempre por eso está ese conflicto. Y los hijos, ni se diga, siempre están viendo su necesidad. Y siempre es por ello no pueden vivir en armonía. Por ello no se puede vivir disfrutando la vida. Esa es la realidad. Y sinceramente la vida es bonita. En serio, la vida sí se disfruta. Amén. La verdad, sí se puede vivir una vida en paz y más con el Señor. Con intensidad con el Señor. Sí se puede. Efesios 5:9, por favor. ¿Listos? Porque el fruto del Espíritu es toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu. Entendamos estas cosas, mi hermano. Si nosotros no estamos arraigados en la palabra de Dios, si nosotros no estamos fundamentados fuertemente en la palabra de Dios, no vamos a poder producir fruto del Espíritu. Lo único que tú puedes, lo único que nosotros podemos producir como seres humanos por naturaleza caída es el
si no estamos arraigados en la palabra de Dios? Si nuestras raíces no están profundas en la palabra de Dios, ¿cómo tú crees que va a haber una transformación, un cambio en tu vida? ¿Cómo tú crees que va a haber un gozo del Espíritu Santo en tu vida si no profundizamos en la palabra de Dios? Amén. Por ello, esa es la raíz, pero de la frustración de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos producir nosotros en nuestras fuerzas el fruto, pero queremos producir el fruto del Espíritu, pero en realidad lo que estamos produciendo es el fruto, pero una imitación de lo que es la paz o de lo que es la alegría. ¿Por qué? Eso te lo pruebo, porque hay momentos en tu vida que estás tan feliz, hay una explosión de felicidad, hay un levantón de felicidad, pero al ratito mañana ya no estás así tan feliz. Pero el fruto del Espíritu, en cada circunstancia, en cada momento, siempre vas a tener la paz, vas a tener la felicidad, cual sea tu circunstancia. Amén. Ahí vas a determinar cuál realmente. Muchos de nosotros decimos: oh Señor Dios, oh, quiero más de ti, pero no queremos profundizar nuestras raíces. No. Y eso implica esfuerzo. Para que tú produzcas bondad, o el Espíritu Santo podamos producir esa bondad, necesitamos estar más cerca de Dios. O sea, dime una cosa, mira. Como personas, como te lo dije, en cierta manera, no todo es malo en nuestras vidas. Por supuesto que no. Pero tú y yo somos buenos hasta el punto que nos conviene. Como humanos. Es verdad. O sea, hay un poquito de producción digamos, de lo bueno que hay en nosotros. Pero cuando es el Espíritu Santo produciendo ese fruto en nosotros, es diferente. Es muy diferente. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar. ¿Sabes por qué? Estamos en una época que la cultura nos está enseñando que todo tiene que ser rápido. ¿Sí? Eso el cuento ya es de años. Estamos en una época donde nos enseñan a ser más egoístas. ¿Sí? Estamos en una época donde nos enseñan que debemos de tener y tener para ser ¿qué? Felices. Amén. Entre más tienes, vas a ser ¿qué? Feliz. Amén. Nos dan ese cuento que si tú obtienes, por ejemplo, simplemente esto. Si tú obtienes en la vida, digamos, si tú te esfuerzas, mira, muchos de aquí, yo sé que algunos tienen una educación superior. ¿Cuál fue la intención de esa educación superior? ¿Para qué? Para salir adelante. Amén. Muchos de ustedes no durmieron muchas noches por estudiar. Muchos de ustedes hacen o hicieron porque decían: voy a darles, o quiero tener una mejor formación, quiero tener una mejor vida, que es correcto, pero ahora cuando ya están en los pies de Cristo, no se quieren esforzar y no quieren ni siquiera desvelarse. Amén. Eso es cierto, amén. Digan: wow. Es la realidad. Sí. ¡Ah, no! Porque me sale una arruga más. Así me desvelo. Ay, Y esa es la realidad. Porque creemos que tienes un lugar, por supuesto. Si tú eres una persona, amén, o quieres salir adelante, estudia, está bien, no hay problema. Pero no pongas primero lo que no tiene que ir primero.
no creas, no creas. La salvación es regalo, es una bendición, es la gracia. Es lo más hermoso que Dios nos ha regalado. Pero profundizarnos en la palabra de Dios se requiere esfuerzo. Se requiere entusiasmo aún. Se requiere un deseo. Se requiere anhelo aún. Porque cuando tú estabas estudiando, o cuando estábamos estudiando para querer ser alguien en la vida, cual sea la carrera, tú decías, yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque me gusta. Amén. Y fíjate, mira, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, te voy a ser sincero, allá en México, así les decimos a las personas, allá en México yo era un niño burro. Así les decimos los que no podemos aprender. Me costaba mucho aprender, sinceramente. En la primaria era el mejor burrito. Así, allá no sé en sus países. Pero bueno, era una persona, por independientemente de cuál sea la circunstancia, por supuesto que había factores de atrás. Como todos lo sabemos, no una buena alimentación, no una buena atención de mi papá, de mi mamá. Por supuesto que también había esa influencia de eso. O no comía a veces, y llegaba a la escuela y era una persona que la verdad no, simplemente no me entraban las letras. A mí tampoco. ¿Sí? Y estaba ahí diciendo, libros tontos no entran aquí. Pero llegó un momento en mi vida que cuando ya pasé a la secundaria, no sé cómo sería en tu país, pasé ahí y el primer año igual. Pero llegó un momento en mi vida que hice algo, no me porté bien. Me agarró mi mamá, me encerró en la cocina y me dio una. Me dio una. Pero lo que más me dolió fue lo que ella me dijo. Dice, yo trabajo duro, yo me quito el pan de la boca para que tú comas y tú me hagas eso. Ahí, como se dice, como decimos en México vulgarmente, ahí me mató. Y me dije a mí mismo, si ellos que son inteligentes, ya en la escuela, si ellos son los más inteligentes, si ellos pueden, entonces yo puedo. ¿Y qué pasó? ¡Sí pude! Amén. Amén. Había maestros que hasta me robaban puntos. ¡Sí pude! Pero es de que tú querer, de que tú desearlo. Y es lo mismo en la vida espiritual. Sí se puede vivir una vida llena del Espíritu Santo. Sí se puede vivir una vida metida en su presencia. Sí se puede tener una vida arraigada en su palabra. Pero es de que tú quieras, es de que tú desees, es de que tú anheles. Pero si tú no deseas, tú no anhelas, pues no va a pasar. No va a pasar. Si tú crees que con poquitito nada más, con un versículo al mes o a la semana, tú crees que vas a profundizar tu raíz, te voy a decir no. Tenemos que desear, tenemos que anhelar. Amén. Cuando estabas en la escuela o en el colegio, ¿qué es lo que te esforzaba? Si puedo, si quiero, porque quiero tener una mejor vida, quiero tener una mejor vida para mi familia. Es lo mismo. Y lo peor de todo, que nosotros como seres humanos, lo que más vale aquí en la vida y en la eternidad, le damos muy poco valor. ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué? Porque en nuestra mente o en la cultura decimos que esto es pérdida de tiempo. No lo dices, pero así lo demostramos con nuestros hechos, en la manera de cómo no nos queremos comprometer con la palabra de Dios.
Si nosotros queremos dar fruto, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. Inundarnos de la palabra de Dios. Y me acuerdo, allá para acabar la historia de la escuela, allá te obliga, o sea, los más inteligentes los ponen en la escuela, donde llevan la bandera. Me tuvieron que obligar, porque yo no quería estar ahí. Pero me pusieron ahí. ¿Por qué? Porque era uno de los mejores. Y allá voy. Pero a final de cuentas, mi manera de pensar no cambió. Porque uno pone tantas trabas, tantos pretextos. Y cuando yo terminé, yo quería seguir estudiando. Pero ¿qué pasó? Mis papás ya no pudieron, ya no quisieron. Y yo, en vez de tener esa actitud de decir, voy a seguir adelante, aunque venda yo dulces en los autobuses, aunque me vaya a vender pan, lo que sea, para pagar mis estudios, no lo hice. ¿Pero por qué? Porque mi mentalidad no cambió. Y dije, ok, aquí se acabó. Y así somos nosotros en lo espiritual. Y así somos. No nos queremos esforzar. No queremos luchar, no queremos echar para adelante. No. ¿Por qué? Porque ponemos miles de pretextos. Miles de pretextos. Estoy ocupado, trabajo mucho, y los que estamos aquí no trabajamos. ¿Sí? O sea, miles de pretextos para lo que más importa en la vida, que es la palabra de Dios. Para lo que más importa, no de la vida, sino hasta la eternidad. Amén. Porque ni tú ni yo nos vamos a llevar todo lo que ganemos aquí. Y no estoy en contra de que tenga, no me malentiendan. No me malentiendan, que yo no vayan a pensar, es que el pastor está en contra del dinero. No estoy en contra del dinero. No estoy en contra de la comodidad. Para nada. Para mí eso es una bendición. Amén. Amén. Pero sí, lo que estoy en contra es de que no queramos esforzarnos para buscar la palabra de Dios. Porque sí podemos, pero necesitamos que cambiar un poquito nuestra mentalidad y no estar pensando en nosotros. Porque si tú realmente quieres tener una vida verdaderamente satisfecha, solamente esa satisfacción te la puede dar el Señor, el Espíritu Santo. Tú puedes ser una persona exitosa, y yo sé que hay muchos que han logrado sus sueños, pero ni aún así no está satisfecho en tu corazón. Ese es el problema. Y el problema de todo es de que en un momento en la vida, si no sabemos hacer buenas decisiones, en un momento todo lo que hemos luchado en la vida, todo lo que hemos trabajado, lo podemos perder así. Ese es el problema de las cosas. Habemos o hay personas que lo hemos perdido todo. ¿Pero por qué? Porque a veces no estamos arraigados en la palabra de Dios. Por ello, mi hermano, es el tiempo de producir ese fruto de bondad. Pero empieza en tu casa. Empieza a tratar bien a tu familia. Empieza a tratar bien. Habla bien. Empieza a trabajar ahí. Trabajemos. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo he dicho muchas veces, no podemos ser bondadosos o buenos con los de afuera y no ser bondadosos con los de adentro de casa. Amén. No podemos tratar bien a otra persona y no tratar bien al que está cerca de tu casa, el que está bajo tu techo. Por eso, mi hermano, tenemos que arraigarnos para producir ese fruto del Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Yo digo una cosa, mira, es esto. Fíjate. Cuando una persona, mira, te lo voy a probar esta parte, de esta manera. Tú quieres ver cuánta
palabra de Dios tienes en tu vida? Pruébate tú. Y te lo digo, cuando estés en casa, así, ponte a orar. Y ahí te vas a dar cuenta cuánta palabra de Dios tienes en tu vida. En la manera de cómo tú oras. Ahí se muestra uno. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la oración, el Espíritu Santo va a tomar lo que tienes adentro. Amén. Si tienes palabra de Dios, el Espíritu Santo va a tomar. Y si no tenemos palabra de Dios, el Espíritu no va a agarrar más nada. Amén. O sea, si se dan cuenta, yo los traigo a lo natural, pero esto también se puede ver en lo espiritual. Ahí nos damos cuenta cuánta conexión tenemos con Dios, cuánto apegamiento tenemos a la palabra de Dios y cuánto respaldo vamos a tener de Dios. Porque el respaldo se va a obtener a través de cuánta luz va a haber en tu interior. Y esa luz lo produce el Espíritu Santo, lo produce la palabra de Dios. Esa es la realidad. Entre más palabra hay en tu vida, hay más luz. Entre más palabra hay en nuestra vida, hay más renovación, hay más transformación en tu vida. Entre más palabra hay en nuestros corazones, va a haber una manera donde nosotros se va a notar y va a salir la bondad, el amor, tener la capacidad de poder perdonar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está produciendo el fruto. Pero cuando no hay mucha palabra de Dios, por ello te digo, solo sale una imitación de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Por ello a veces somos personas muy sentidas, muy sentidos. No hay fortaleza en nuestro interior. Por ello nos ofendemos muy fácil, muy rápido nos ofendemos. Amén. Por ello hay algo que no te puedes, como se dice el dicho, mi vida, porque ya que esa parte quieres. Porque si no se te dice eso, ¿por qué? Porque no hay identidad, no hay, ¿cómo se dice? No estás arraigado en la palabra de Dios, no estás arraigado y no importa lo que esté pasando en tu vida. Cuando uno está arraigado, vamos para adelante. Amén. 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 Por ello hay mucha gente ofendida en estos tiempos. Muchos hijos de Dios, lamentablemente muchos hijos de Dios ofendidos, lastimados. Y sí, posiblemente tengan la razón, sí, hay personas que los han lastimado, posiblemente, pero hay otros que ni siquiera tienen la razón y están ofendidos por no sé por qué. Amén. Y si aún así tengan la razón, pero si estás arraigado en la palabra de Dios, muy difícil te vas a ofender. Muy difícil. Sí, va a llegar el momento, va a llegar el momento y dices, wow, pero al momento, al ratito, al minuto, Dios bendícelo. Amén. Una vez alguien vino a mí, alguien que de verdad, no voy a decir nombres, pero años atrás, que el mundo es tan pequeño aquí ya decía pastor, y verdaderamente, o sea, de alguien, fíjate, cuando lo más que duele en la gente, o lo que más nos duele en las relaciones, mira, fíjate lo que más duele, que con la persona que se supone que tú confías, con la persona que depende, que sabe que estás con esa persona, si esa persona te ofende, eso es lo que duele más que lo que te digan allá afuera. Entonces viene y me dice, ¿sabe qué?
Y lo hizo en una área donde había personas. Digo, pero si yo estuve con esta persona a solito, ¿por qué no me lo dijo? Pero al momento me dolió tanto lo que me decía. Pero después, a la media hora, tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado a perdonar. Porque yo sé dónde estoy parado. Y no te voy a decir que no me dolió, me dolió. Pero no significa que me haya dolido por eso. ¡Oh, lo odio, lo odio! ¡No! No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en mí. Y lo que produce la palabra de Dios o el fruto del Espíritu es perdón, bondad, amor. Amén. Porque no podemos vivir toda la vida con resentimientos. No podemos vivir con toda la vida ofendidos, lastimados. ¿Por qué? Porque mira, la vida es tan corta para estar viviendo con eso. Si te dolió, si te lastimaron, es verdad. Si andas, si sufriste todo eso, pero no puedes. Ya eso ya pasó. O cuando venga ese golpe, pero cuando estamos arraigados en la palabra de Dios, va a pasar rápido. Amén. Va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un encuentro en nuestros corazones. Porque tus raíces están fuertes. Porque estás obteniendo la savia del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Estás obteniendo la vida del Espíritu Santo en tu vida. Y tú dices, más vale mi relación con Dios, más me importa mi relación con Dios, y yo no voy a perder mi relación con Dios por una ofensa. Al contrario, yo voy a perdonar, yo voy a amar a esa persona. Amén. Y una cosa he aprendido en la vida. Mira, fíjate una cosa, para los que no pueden perdonar, no sé por qué vengo por este lado, pero voy a decirlo. Una cosa, es lo que he aprendido y es lo que me ayuda. Así como una persona me puede ofender, yo como ser humano puedo ofender a otra persona. Y cuando yo ofendo a una persona, yo quiero que me perdone. Entonces yo, ¿por qué no tengo que dar el perdón? Amén. Porque como personas siempre va a haber una ofensa. Pero cuando no estás arraigado o no estamos arraigados, fácilmente decimos, me la hizo, pero ahora me la paga. No podemos. No podemos vivir así. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, vamos a la justicia, ser lo mismo. Como hijo de Dios tenemos que ser verdaderamente justos. Personas que producen fruto tienen que verse en nuestras vidas. No anden buscando favoritismos. ¿Sí? Tú me caes bien, por ello te trato bien. Tú me caes de la patada, por ello yo te doy otra patada. Va a haber personas que no. Mira, hay personas que no, simplemente no caen. Pero tú también hay personas que tú no les caes también. Esa es la realidad. No, pastor, está diciendo mentiras. Es la realidad. ¿O no? ¿O no? Sí. ¿O no? No dicen amén, entonces no. Amén. 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 Porque esa es la realidad, mi hermano. Fíjese, o sea, yo quisiera, de verdad, caerle bien a todo el mundo. Y esa es mi intención. Pero hay personas que no me pasan. Ellos. ¿Qué puedo hacer? Pero no por ello voy a ofenderlos. Es todo. ¿Sí? De verdad yo quisiera, o sea, ser buena onda, tratar de ser buena onda con todo el mundo y que todos me saluden. Y yo veo que todos me saludan, me saludan, hola, ¿cómo estás? Y se ríen conmigo, y yo los saludo y todo eso. Y me doy la media vuelta y empiezan a hablar.
de la bondad y de la justicia. No por eso no voy a ser justo con esa persona. ¿Sí? No por eso voy a ser injusto con esa persona. No, al contrario. Soy llamado a ser justo con las personas. Que no me duele, claro que sí me duele. Pero eso no significa que yo voy a tratar a la gente como ellos me tratan. Amén. Y eso, yo sé que esa es la comida de todos los días en la familia o allá afuera. Es la realidad. Porque aquí bonito nos vemos, ¿verdad? Pero allá afuera es la realidad. Y ahí es como vamos a lidiar con esas situaciones. Entonces, por ello, mi hermano, si no estamos arraigados en la palabra de Dios, si no nuestras raíces no están profundas, todas estas cosas nos están moviendo. Todas estas cosas nos mantienen paralizados. En realidad, yo me sorprendo, miren. Una cosa les digo. Bueno, vamos. ¿Cuánto el poder, el perdón? El perdón que enseña la Biblia. ¿Cuánto poder tiene? Que de verdad que yo quedo sorprendido. Cuando yo me llaman, o cuando yo he practicado, cuando yo he practicado liberación, yo veo el perdón, el poder del perdón es tan sobrenatural que no, o sea, cuando las personas empiezan a perdonar, cuando las personas empiezan a reconocer su situación, a pedir perdón a Dios y por supuesto a perdonar a la gente, los demonios salen rápido. Pero a la misma vez también el perdón, ¿cómo el Señor nosotros, cómo nos ha llevado a su presencia? Que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios y por la gracia o por el perdón, ahora estamos delante de su presencia. O sea, tanto poder tiene. Entonces, a lo que voy, ¿por qué nosotros tenemos que vivir vidas frustradas? ¿Por qué tenemos que vivir de esa manera? Si la palabra nos enseña a tener frutos de justicia, a tener frutos de bondad. O sea, el Espíritu Santo produciendo eso en nosotros. Y podemos vivir una vida mejor. Amén. De verdad. Unas vidas satisfechas. Unas vidas con contentamiento. Porque el problema nuestro es que a veces no estamos contentos. Independientemente de lo que tengamos o no tengamos, no estamos contentos. No sé qué pasa. Yo me he ido para atrás. Yo digo, bueno, si yo me doy cuenta, yo platico con personas, pues tú tienes esto, tienes la familia, tienes casa, tienes esto, tienes lo otro, tienes... Y les pregunto, ¿cómo estás? No estoy bien. Y cristianos, O sea, yo digo, entonces, ¿qué es? ¿Qué es llegar a ser? ¿Qué es? O sea, ¿qué tenemos que lograr? ¿Qué tenemos que tener para estar contentos? Yo me pregunto, aunque yo sé la respuesta, pero yo me pregunto, entonces, ¿el Hijo de Dios qué está buscando? O el Hijo de Dios, ¿dónde está su mirada del Hijo de Dios? Entonces, si el Hijo de Dios está batallando y no encuentra contentamiento, ¿qué entonces del mundo? Si el Hijo de Dios está forzando, está gastando toda su vida, su fuerza, su deseo, haciendo tantas cosas que llega el momento en la vida que no está contento. ¿Saben por qué? Porque estamos olvidando esto. Estamos olvidando su presencia. Estamos olvidando arraigarnos en la palabra de Dios. Estamos olvidando profundizar más en la intimidad con el Espíritu Santo. Estamos olvidando a darle la prioridad a Dios. Y luego a veces todavía nos atrevemos a preguntarnos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pues nos está pasando eso porque no estamos profundamente, nuestras raíces no están profundas. Esa es la realidad.
que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. 4. Fíjate el escuchar la palabra de Dios en el sentido del fruto. Bendito el fruto, será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esa es la realidad. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que llevar a cabo. No está diciendo que vas a ser feliz, vas a ser ¿qué? Bendito. Amén. No nos confundamos. Y tú y yo siempre andamos atrás de la felicidad. Dios nos llama a ser ¿qué? Benditos. Benditos. Y como dice Mateo 5, bienaventurados. ¿Y saben lo que quiere decir bienaventurados? Doblemente bendecidos. Y mi versión mía, que serás la envidia de todos. Pero tenemos que escuchar la voz del Señor. Es mi versión. Seremos la envidia, porque seremos benditos. Amén. Escuchar, regarnos en la palabra de Dios. ¿Quién no quiere ser la envidia? No, es como las niñas, ¿no? Ya quieren ser la envidia del barrio. Los niños no quieren ser la envidia, quieren ser los galanes de ahí del barrio. No es realidad. Imagínate, ser la envidia. Hablando en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Que te digan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Y tú digas, es el Señor que está bendiciendo. Amén. ¿Qué pasó? Si tu matrimonio estaba hecho de cabeza y ahora estás, wow, el Señor. Amén. ¿Qué pasó si andabas a medio quebrado y ahora veo que no tienes todo, pero te veo bien? El Señor me está bendiciendo. Amén. ¿Qué pasó si antes ni tenías ni para la renta, pero ahora sí ya te alcanza? El Señor. Amén. Amén. ¿Qué pasó si siempre te andabas quejando y ahora no te quejas? El Señor me está bendiciendo. ¿Sí se dan cuenta lo que quiero decir? Amén. Entonces va a decir la gente, yo quiero lo que tú tienes. Pero si andamos, ay, lo que venga, a ver qué cae, a ver qué sale, a ver. Esa es la actitud de muchos de nosotros los cristianos. Aquí gloria a Dios, pero allá afuera, a ver qué sale, a ver si no me atropella una hormiga allá afuera. Es realidad. Y esa no es la actitud de un hombre que está arraigado o de una mujer que está arraigada. Amén. Ah, ya no tengo fuerza, ya estoy viejo. ¿Ah?
fundamento. Amén. Amén.